Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La mayoría de los países otanistas apoyan a Ucrania y trabajan para que Ucrania forme parte tanto de la Unión Europea como de la propia OTAN. Pero parece que a estos países ya se les ha olvidado la enorme corrupción existente en Ucrania y que ya fue denunciado por distintos investigadores estadounidenses, europeos, periodistas independientes e incluso por investigadores ucranianos. La corrupción en Ucrania existe desde hace décadas y el gobierno de Zelensky no ha acabado con la corrupción, sino que incluso ha afectado a su círculo más cercano. Así que en este vídeo os quiero hablar acerca de la corrupción existente en Ucrania. Vamos con el vídeo, esto es Replaneta. ¡Comenzamos! La corrupción en Ucrania no es ninguna novedad. Existe mucho antes de que Zelensky llegara al poder. La corrupción tampoco es un fenómeno nacional de Ucrania. O sea, desgraciadamente, la corrupción se dio en varias exrepúblicas soviéticas y populares, ya que en los últimos años de la Unión Soviética, que fueron los peores años de la Unión Soviética, se acabó generalizando entre la población la corrupción. O sea, esta generalización fue tan brutal que incluso llegó a ser un modo de relacionarse con las autoridades y con el funcionariado. No es de extrañar que fuera en las exrepúblicas soviéticas y populares de donde salieran las mafias más importantes, es decir, la mafia del este o incluso la mafia rusa. Y estas propias mafias actuaron como empresarios de la segunda economía o la economía sombra, que acabaron siendo el sustento y la base social y popular de los liberales y nacionalistas que acabaron desmantelando la Unión Soviética. Bien, esto es un poco la génesis de la corrupción en Ucrania y en las exrepúblicas soviéticas. Pero en el caso concreto de Ucrania, nada más independizarse y constituirse como una república independiente, Ucrania comenzó con la privatización, al igual que otras muchas repúblicas soviéticas. Pero la privatización de Ucrania no fue una privatización cualquiera, sino una privatización muy selectiva en el que propiedades públicas y estatales fueron adjudicadas a empresarios que eran amigos o familiares de la burguesía burocrática. O sea, se dio lo que se conoce como el capitalismo de amiguitos. Ojo, que esto también se dio en la Rusia de Boris Yeltsin. Bien, pues en Ucrania, por ejemplo, a principios de los años 2000, los diplomáticos estadounidenses denunciaron el caso de la privatización de Krivoristal, Nikopol Feloaloy y la de Dnipro Negro, y viendo cómo se estaba dando la privatización de estas fábricas y plantas industriales, pues describieron la privatización ucraniana como una privatización defectuosa. Ni siquiera la Revolución Naranja de 2004 o el Euromaidán de 2014 cambiaron el sistema corrupto de Ucrania. O sea, precisamente una de las demandas del pueblo ucraniano que salió a manifestarse en aquellas protestas, entre otras muchas, era poner fin a la corrupción. Pero es que no se puso fin a la corrupción y eso demuestra cuán enquistado está este fenómeno en Ucrania. La corrupción en Ucrania llegó a ser noticia después del Euromaidán cuando varios periodistas, concretamente Oliver Bullough del periódico The Guardian, describió a Ucrania como la nación más corrupta de Europa. Y si uno lee el artículo, que por cierto os voy a dejar en la descripción del vídeo el artículo, pues si uno lo lee, se va a dar cuenta que se enfoca un poco en los fondos que llegó a recibir Ucrania para oncología y combatir el cáncer, y Bullough se da cuenta de que esos fondos que se estaban destinando a Ucrania, pues no se reinvertían, no se destinaban a plantas de oncología o para realmente combatir el cáncer, sino que estas instalaciones y estas plantas seguían sin modernizarse y casi en la misma manera que la habían dejado los soviéticos años atrás.
Es decir, que ese dinero, esos fondos que se les daba a Ucrania, se destinaban a otros fines, que esos fines eran los intereses particulares de 4 empresarios y 4 burócratas del Estado ucraniano, lógicamente. En ese artículo, Bullough proporciona varios datos, y yo os voy a leer tal cual, ¿bien? El primer dato es el siguiente. La economía era tan grande como la de Polonia en el momento de la independencia. Ahora tiene un tercio de su tamaño. Los ucranianos comunes y corrientes han visto estancarse su nivel de vida, mientras que un puñado de oligarcas se han convertido en multimillonarios. Y otra cuestión sumamente interesante también que nos proporciona Bullough es lo siguiente. Después de que Yanukovych huyera en febrero pasado, la nueva administración, encabezada por el presidente del Parlamento, que pasó a ser presidente interino, entregó el control de la mayoría de los ministerios a políticos veteranos y con información privilegiada. Esto dio lugar a muchas murmuraciones sobre cómo la vieja élite se había aferrado al poder. De modo que vemos que esas excusas que esgrimieron los cabecillas proeuropeos y pro-maidanitas, que era luchar contra la corrupción, simplemente era una excusa, porque cuando llegaron al poder, lo que hicieron fue reproducir estas prácticas corruptas, pero con nuevas formas y además con otros agentes que en este caso eran occidentales o europeos en vez de rusos. Bien, eso demuestra que la corrupción es endémica en Ucrania. Y incluso existen actualmente informes de la Unión Europea que son públicos. Bien, también os voy a dejar en la descripción del vídeo, en el que se analiza toda la cuestión de la corrupción en Ucrania. Bien, y si uno lee esos informes, se va a dar cuenta que detallan, o sea, con números, o sea, con esquemas y demás, que yo invito a la gente que lo lea, esos informes, y os daréis cuenta de todo ese capitalismo de amiguitos que está montado en Ucrania. Bien, yo os voy a leer lo siguiente. En Ucrania, la corrupción ha sido caracterizada como un problema estructural de larga data y, según observadores de la Unión Europea, tendió a incrementarse en los últimos años. Esos mismos informes describen la práctica corrupta de Ucrania, pero es que literalmente se habla de un capitalismo de amiguitos e incluso de cleptocracia. O sea, y también se describe, ¿no?, una práctica bastante común en Ucrania, que es que las licitaciones de todo tipo por parte de las instituciones estatales se hacen en pro de amigos, que son empresarios, pero amigos de esos burócratas políticos que llevan décadas gobernando la Ucrania post-soviética. Y además, este mismo informe manifiesta que la mayor malversación se da, de la forma más clara además, en empresas públicas que están ligadas a distintos empresarios del país, que también a estos empresarios ucranianos se les conoce como oligarcas, de la misma manera que se les llama oligarcas a los empresarios rusos. Pero a mí me llama poderosamente la atención que en Rusia, en Ucrania, es decir, en el este, en el mundo postsoviético, se les llama oligarcas. Ahora bien, todos estos empresarios de Occidente, ellos son emprendedores y empresarios. Claro, y vemos después la participación de esta gente detrás de los estados con puertas giratorias y demás, y unos son oligarcas y los otros son empresarios. Ahí vemos también cómo se utiliza el lenguaje en pro de unos intereses u otros. Bien, y esto de la corrupción es tan general e incluso ha sido asimilada por la población ucraniana que los ucranianos han normalizado sobornar a las autoridades, al funcionariado. ¿Por qué? Porque ese sector público y estatal que están ligados a muchos oligarcas funcionan deficientemente. Entonces no tienen otra que sobornarlos para obtener ese servicio público que tanto están pidiendo. Bien, pues por ejemplo, en una encuesta realizada en 2010, entre el 30% y el 49,9% de los encuestados admitieron haber pagado un soborno a un proveedor de servicios durante el último año. Bien, de ahí que no es de extrañar que incluso Estados Unidos describiera a Ucrania como una cleptocracia. Por cierto, este informe de Estados Unidos lo sacó a la luz Wikileaks. Bien, pero hablemos de algunos datos que demuestran realmente la dimensión de la corrupción en Ucrania,
Bien, para que os hagáis una idea del enorme problema que tiene Ucrania con la corrupción. Antes os he comentado el artículo de The Guardian de 2015, que describió a Ucrania como la nación más corrupta de Europa. Y para decir eso se basa en el siguiente dato, y os lo voy a leer tal cual para que veáis que no me estoy inventando nada. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es el indicador de corrupción más utilizado en todo el mundo, sitúa a Ucrania en el puesto 142 del mundo junto con Uganda. En la última clasificación quedó por detrás de Nigeria. O sea, este indicador sitúa a Ucrania con países como Uganda y Nigeria. Y eso que Ucrania, supuestamente, es un país civilizado, moderno, europeo, ¿no? Pues lo vemos con quién compite en la corrupción, con países como Uganda y Nigeria. Y esto es para que os hagáis una idea del enorme entramado corrupto que existe en Ucrania, ¿de acuerdo? Luego, Ernst y Young también realizaron sus propias investigaciones y encuestas, como no, y para poner en contexto la corrupción existente en Ucrania, los resultados arrojaron que Ucrania estaba entre las 3 naciones más corruptas de las 43 encuestadas, junto con Colombia y Brasil. Y, según una encuesta sociológica del Management Systems International, los niveles más altos de corrupción se da en los siguientes trabajos o en los siguientes apartados laborales de Ucrania. Inspección de vehículos, 57,5%. La policía, 54,2%. La atención médica, 54%. Los tribunales, 49%. Y educación superior, 43,6%. Antes os he dicho también el porcentaje de los ucranianos que había llegado a normalizar y a pagar un soborno a las autoridades públicas o el funcionariado en los últimos años. Pero ahora os voy a dar otro dato acerca de los sobornos. Y es que la misma Transparencia Internacional que ya os he mencionado dice que los ucranianos han llegado a pagar más de 400 millones de dólares en sobornos. O sea, para que veáis realmente la magnitud del problema que tiene el gobierno ucraniano con la corrupción. Pero bueno, estos son datos un poco generales y también teniendo en cuenta los años pasados. Y me imagino que lo que más os interesa es la corrupción existente en la Ucrania de Zelensky. Así que vamos allá. Como os he dicho antes, Zelensky, bueno, y la OTAN también y la Unión Europea quieren meter a Ucrania dentro de la Unión Europea. Pero claro, uno de los escollos o barreras más grandes para Ucrania es la corrupción. Y Europa le ha puesto los siguientes requisitos para poder entrar en la Unión Europea, que son la prevención del blanqueo de dinero, la reducción de la influencia de los oligarcas y la lucha contra la corrupción generalizada. Para la Unión Europea, la corrupción, junto con la guerra contra Rusia, es precisamente uno de los mayores impedimentos, obstáculos para que Ucrania forme parte de la Unión. Bien, no vamos a negar tampoco que Zelensky, intentando caer bien o persuadir o acelerar ciertos trámites para la entrada de Ucrania a la Unión Europea, pues ha hecho ciertas reformas en pro de acabar con esta corrupción. Incluso llegó a hablar de la lucha contra la corrupción. Bien, pero la corrupción sigue siendo un pilar en Ucrania. Y además, la guerra lo ha maximizado. O sea, pensarlo bien. La llegada de ayuda europea, el marco del acuerdo del gran ucraniano, la compra de armas o todos los chanchullos que se dieron en las oficinas de reclutamiento, pues no hace otra cosa que reproducir la corrupción, maximizar la corrupción, porque esa situación ha sido muy beneficiosa para unos pocos, pero demasiado terrible para la gran mayoría de la población ucraniana. Bien, pues vamos con algunos hechos concretos. Respecto a la compra de armas, debo decir lo siguiente, y esto lo dice el propio gobierno ucraniano. No se cumplieron los plazos de entrega en las compras de armas por alrededor de 986 millones de dólares, en tanto que, según informes presentados al Parlamento, algunos pagos anticipados para la adquisición de armamento directamente desaparecieron de las cuentas del extranjero. O, aparte de eso, Jonas Hochman, fundador y director ejecutivo de Blue Yellow,
que se ha estado reuniendo con las autoridades militares y les ha ayudado a suministrar armas, pues estimó que solamente entre el 30 y el 40% de los suministros bélicos llegaron realmente a su destino final, es decir, al frente. Todo el resto del suministro, pues ya sabemos a dónde fue a parar, ¿no? Al mercado negro. Y también se han reportado irregularidades en las oficinas de reclutamiento, o sea, hasta 50.000 ciudadanos ucranianos han pagado a las autoridades para evitar ir al frente. O sea, el precio medio que pagaban los ucranianos para evitar ir a la guerra era de $5.000, por lo que vemos que la mayoría de los que evitaban ir al frente era gente con dinero, porque cualquier familia no tiene en el momento $5.000 para sobornar a las autoridades de las oficinas de reclutamiento y evitar ir al frente, literalmente, a morir. De modo que vemos que los que han ido y han puesto su carne y su sangre han sido el pueblo trabajador ucraniano y no la burguesía ucraniana. Bien, y pues esto ha sido tan escandaloso que el propio Zelensky ha tenido que meter mano. Bien, y esto ha sido presionado por la propia Unión Europea, que anunció una depuración masiva de jefes de centros y de reclutamiento y se han abierto hasta 112 procesos penales. ¿De acuerdo? En cuanto a la cuestión del grano, el Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó haber desmantelado una red de corrupción que estaba relacionado con el acuerdo para exportación de grano ucraniano. Bien, pues los implicados de esta red de corrupción pues exigían dinero a las empresas que exportaban productos agrícolas para que de esta manera, si les pagaban, ellos les iban a garantizar todos los documentos necesarios para agilizar los trámites y sacar su mercancía fuera. En cambio, si no les pagaban, iban a poner todos los impedimentos burocráticos posibles para prolongar esa exportación. De modo que vemos cuáles son las prácticas corruptas en Ucrania y cómo se gestiona esto y cómo se benefician unos pocos aprovechando la guerra. Bien, y también en el Poder Judicial. En el Poder Judicial también ha habido corrupción. O sea, el propio gobierno ucraniano, con la ayuda de la Unión Europea, bien, destapó una trama de corrupción a gran escala dentro del Tribunal Supremo de Ucrania. Claro, la Unión Europea está ahí detrás porque necesita lavar la cara al gobierno ucraniano. Porque si la intención es meter a Ucrania dentro de la Unión Europea, tiene que cumplir con los requisitos. Y Zelensky solo no puede. Necesita una organización supranacional por detrás que le dirija un poco con esto, sabiendo el enorme problema que supone la corrupción para Ucrania. Bien, pero es que la corrupción incluso ha llegado al círculo más íntimo del propio Zelensky. O sea, por ejemplo, el padrino político de Zelensky, que es Igor Kolomoisky, también fue detenido por corrupción. Y el presidente ucraniano tuvo que cesar a su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, por las mismas razones. Es más, en la primera mitad de 2023, Zelensky cesó a más de una docena de altos cargos por denuncias por corrupción, que esto fue conocido en el país como las purgas de Zelensky. Así que vemos realmente cuál es el problema de la corrupción en Ucrania, que está enquistado dentro del país. El periodista Seymour Hersh, que ya lo hemos citado en más de una ocasión en este canal, directamente señala a Zelensky y a su camarilla por haberse apropiado ilegalmente de $400 millones asignados por Estados Unidos. Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que sus aliados, sus socios, cada vez ven con más recelo entregar armas o dinero a Ucrania porque no tienen la certeza de que ese dinero y esas armas lleguen realmente a su destino, es decir, al frente. Para mandar dinero y que se lo queden 4, mejor no mandamos dinero. Y ese es un problema muy grande que tiene Ucrania. Y el propio Zelensky, todavía no hay información objetiva, veraz, que demuestre lo que haya trincado Zelensky. Pero lo sabremos dentro de unos años, porque su círculo más íntimo está metido ahí. Y veremos cómo le llega a salpicar. Vale, cada vez son más voces los que están señalando al propio Zelensky y países como Estados Unidos están rebajando la ayuda. El propio Biden está sudando, está esforzándose demasiado para que la ayuda a Ucrania siga manteniéndose.
aunque tenga el frente abierto en Israel. Pero claro, todas estas actuaciones por parte del gobierno ucraniano y de las autoridades ucranianas, estas actividades corruptas, pues no ayudan, la verdad. Y, para terminar, sé que algunos haters me vais a decir, es que en Rusia también hay corrupción. Por supuesto que hay corrupción, si es que una cosa no quita la otra. O sea, según los mismos indicadores que he mencionado en este vídeo, Rusia también queda en muy mal lugar. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. O sea, yo, en mi caso, siendo europeo, mis impuestos no van a financiar a Putin y a su camarilla o a Rusia. Va a financiar a Zelensky. Y yo, en calidad, sabiendo a dónde van parte de mis impuestos, tengo la obligación moral de denunciar esto. Porque literalmente estamos financiando a 4 oligarcas, a 4 personajes ucranianos, nacionalistas ucranianos, rusófobos, que, que literalmente se están haciendo de oro aprovechando la desgracia que está padeciendo el pueblo trabajador ucraniano con la guerra. Yo tengo la obligación realmente de denunciarlo. Una cosa no quita la otra. Claro que en Rusia hay corrupción. Si ya lo hemos denunciado, si ya lo hemos criticado en más de una ocasión en el canal, en distintos vídeos que hemos hablado. Pero como caéis en la falsa asociación de o prorruso o proucraniano, no veis los grises, que la vida se mueve entre grises. Y no sois capaces de que si en un momento se denuncia a Zelensky, pero tienes que denunciar a Putin también. Eso es un infantilismo de caballo. La corrupción existente en Ucrania es un peligro y está a niveles de muchos países africanos gobernados por títeres europeos. En ese nivel está Ucrania para que os deis cuenta del problema que tiene Ucrania con la corrupción y de cómo están sangrando los burócratas, esos chupócteros, junto con sus amiguitos empresarios, al pueblo trabajador ucraniano, que es el que más padece toda esta corrupción. Y desviar la atención o mover la portería, lo que realmente hacéis haciendo eso es faltar el respeto a todas esas familias ucranianas a los que les están chupando el dinero, en parte como a nosotros, a muchos europeos, que se destina nuestro dinero en ayuda militar y ayuda monetaria al gobierno ucraniano, para que luego eso no lo reinvierta o las armas acaben en el mercado negro. Esto hay que denunciarlo. Así que, bueno, camaradas, voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos funda a seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos, camaradas!